Una tradición pintense que te acompaña desde hace muchas décadas. Supermercado El Gauchito, el valor de lo nuestro. Bueno, a ver, análisis de la realidad actual, una realidad compleja, y es una realidad compleja que también tenemos que hacer algún repaso breve pero histórico. Argentina atraviesa momentos muy complejos en términos económicos, que eso impacta en términos sociales, pero tiene un punto de origen y que es el nivel de endeudamiento con que nos deja Mauricio Macri, habiendo contraído ya sobre el final de su gestión y a modo de salvataje para poder lograr la reelección, este famoso crédito con el Fondo Monetario Internacional, que incluso en sus primeros momentos era pagadero en 3 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Digo, no es una forma de sacarse el lazo de encima ni las responsabilidades propias nuestras en estos 3 años y pico, casi 4 de gestión, sino porque es el punto de partida que tuvimos. 50.000 millones que se suman a otros tantos que él había contraído con distintos sectores del sistema financiero internacional, pero privados. En este caso acudimos a un organismo que se dice siempre es el prestamista de última instancia, porque es el que te impone exigencias en el país. Y lo más grave de todo esto es que no quedaron en obras públicas, no quedó en escuelas, no quedó en caminos. En realidad esos 50.000 millones sirvieron para fugar gran parte del dinero que había venido de los prestamistas privados a jugar con la timba financiera en nuestro país, que también nos hizo mucho daño. Ahí aparecen las LELIC, las LEVAC y todos esos instrumentos financieros. Por supuesto que cuando hay dificultades en lo económico, esto impacta y de lleno en la sociedad y sobre todo en los sectores más vulnerables. Se dispara la inflación, hay aumento de precios. Lo que está pasando en estos días, como ocurrió también antes de las primarias abiertas y simultáneas, esta corrida, esta disparada del dólar, habla claramente que hay sectores en la Argentina que están interesados no en la sociedad, sino en sus propios negocios. El acceso al dólar marginal es para muy pocos y menos con estos valores, pero sin embargo tienen la fuerza como para modificar la estructura comercial argentina y que eso lamentablemente luego se traslade a precios. Esto también es producto de una gran irresponsabilidad que tuvo en los últimos días Javier Milei, cuando le habla a los argentinos y le dice retiren los plazos fijos en pesos, no ahorren en pesos. Yo creo que eso abona a la teoría de que a él le conviene el estallido social, le conviene un 2001, porque entonces ahí uno puede empezar a tomar decisiones políticas en cuanto a lo económico y a lo social que justificada por ese colapso puedan ser aplicadas, pero que son las recetas que ya conocemos, la receta del 2001, la receta de Cambiemos, que es más dolor todavía para la sociedad. Por el otro lado, una candidata como Bullrich, que en realidad nos viene de alguna manera a plantear que reeditemos los 4 años de Macri. Hay que hacer un poquito de memoria. El que no la quiera hacer y que no vea lo que nos pasó con Macri, bueno, estará en su conciencia, y un candidato a presidente que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de ser el actual ministro de Economía, Sergio ha demostrado a través de los años, pero fundamentalmente en este último año como ministro de Economía, que a pesar de que los resultados no son los esperados para la sociedad, mantuvo el barco a flote. No nos tenemos que olvidar que cuando es convocado para ser ministro de Economía se hablaba de asamblea legislativa, había algunos sectores de la oposición que hablaban nuevamente del helicóptero, y sin embargo hemos podido llegar casi hasta final del mandato, con él de candidato, con la economía sin que haya habido una hiperinflación, sin que haya estallido. Por supuesto que con esta inflación la sociedad la pasa mal en su conjunto y fundamentalmente las clases más bajas. Pero yo creo que es la persona que está preparada. Es una tarea difícil, es compleja, porque a veces se simplifica. Bueno, ¿qué vas a hacer como presidente? ¿Por qué no lo hiciste en el último año? Bueno, porque en realidad en el último año estaba totalmente todo descontrolado. Tuvimos en el medio una pandemia y la oposición dice no, porque ustedes emitieron. Sí, emitimos como todos los países del mundo para
hacerle frente a los efectos de la pandemia, pero a diferencia del resto o de la mayoría de los países del mundo que emitieron, no tenían una deuda multimillonaria contraída por el último presidente como sí teníamos nosotros. Entonces digo, el panorama general es que yo veo un escenario de balotaje, entrando en ese escenario a Javier Milei, porque con su discurso revolucionario, disruptivo, de la casta y de que los partidos tradicionales no lograron solucionar los problemas de la Argentina y que ahora hay que romper, quebrar, pasarle la motosierra o prender fuego, a algunas personas que están hartas justamente de los partidos tradicionales, de nosotros los políticos tradicionales, los seduce de alguna manera ese discurso. Pero creo que de todos modos, si este escenario se termina graficando así, que la segunda vuelta, el balotaje es con Massa Milei, va a haber una reflexión sobre que no se puede dar un salto al vacío, que cuando se analice esa campaña han sido solamente eslogan y con cosas que luego se desdice cuando hay que profundizarla, un poco más o menos como lo que pasa en Pinto. Ha tirado 2 o 3 propuestas de campaña el candidato Sánchez, pero cuando uno le pregunta cómo, yo se lo he preguntado públicamente en otros medios de comunicación, no sabe dar la explicación, porque en realidad son campañas construidas desde el eslogan corto de fácil acceso para la comprensión ciudadana, pero después están vacíos de contenido. Cuando rascamos un poquito no hay nada. En ese sentido que usted plantea, tanto a nivel nación y distrital, la gente ha votado, da la sensación, ¿no? Y sobre todo los analistas más encumbrados políticamente hablan de esa cuestión. La pregunta es, ¿la gente en las PASO votó desde el enojo, desde la bronca y hoy reflexiona porque esta es la hora de la verdad? Digo, ¿se puede traspolar lo nacional a lo provincial teniendo en cuenta lo que usted acaba de decir, que hay un comparativo, si se quiere? Sí, yo me refería más que nada al comparativo de lo que pasa, por ejemplo, con Bullrich. ¿Vos entendiste en algún momento de toda esta campaña qué es lo que quiere hacer Bullrich? ¿Puedo hacer esta repregunta? Cuando empieza, bueno, vamos a crear un sistema donde el ser humano pueda sentir y pasar de la amargura a la felicidad y que... Yo no lo entiendo. En serio te lo digo, como ciudadano no sé qué es lo que me está proponiendo y tengo muchos años de leer política. Y con Sánchez me pasa lo mismo. Lo único que me queda claro es que él dice que va a llenar de empresas Pinto, el distrito. Anoche estuve en Iriarte, me dicen lo mismo, pero no les dice cómo. Y el argumento es que nosotros nunca quisimos que haya empresas en Pinto, lo cual es un disparate. ¿Qué intendente no va a querer que haya empresas en su distrito y que haya menos presión social hacia el municipio porque no hay trabajo? O que haya más trabajo para que haya más cantidad de vecinos que puedan pagar sus tasas y con eso se alimenta el municipio y puede ser más cosas. Por eso cuando rascamos un poco el discurso, está falto de contenido. Nos dicen qué, pero no cómo. Y me parece que lo mismo que le pasa a Bullrich, lo mismo que le pasa a Milei, le pasa a Sánchez en Pinto. Y ahora sí voy a la otra parte de tu pregunta. Yo creo que la ciudadanía también ha interpretado más cabalmente para qué puede servir o qué tipo de herramienta es la primaria. En el escenario local nosotros teníamos una primaria muy interesante en Cambiemos, con 3 candidaturas, y una primaria que estaba definida desde nuestro espacio, o sea, teníamos un único candidato. El actual intendente volvía a presentarse, reelección. Es muy probable que muchos ciudadanos hayan participado de la interna de Cambiemos, no porque tengan definido o hayan tenido su voto final ahora, en el 22 de octubre, cuando se defina quién nos va a conducir a nivel local, que lo hayan tenido definido en aquel entonces, sino que quisieron participar en la elección de quién era el candidato. Bueno, el candidato ya está, y ahora es un mano a mano. Ahí yo creo que la gente ya no va a votar con bronca, ya nos hizo saber su enojo, ya nos hizo saber sus descontentos, ya está viendo también la gente que hemos hecho ajustes, que tenemos que seguir haciendo ajustes, que los estamos haciendo, que no nos tiembla el pulso para hacerlo, pero el 22 de octubre
creo que va a ir con menos bronca porque ya la expresó, va a ir con menos desazón porque vio que algo reaccionamos, no digo que en todo, porque en un mes y medio no se puede solucionar cosas que no funcionaron bien durante los últimos años, pero que no va a dejar el futuro de General Pinto en manos de alguien que no se muestra preparado como para abordar sobre todo tiempos complejos que se vienen. Yo tengo la expectativa, la esperanza, si vos querés, que ese enojo al momento de votar las autoridades locales se aparte y se vote más con la cabeza que con el corazón. Así que creo que ahí respondo más o menos tu pregunta. Está cruzado de alguna manera un poco el escenario nacional con el local, los discursos son muy parecidos de Bullrich con Sánchez, esto permanentemente tirando consignas que no tienen explicación. Y nosotros lo que tenemos como ventaja, que también constituye una desventaja, es que hace 20 años que estamos en el gobierno, que conocen nuestras virtudes y también conocen nuestros defectos. Pero también saben que podemos ser pilotos de tormenta. Y nosotros estamos viviendo un tiempo tormentoso. Y hay que tener mano firme para llevar adelante también con firmeza ese timón. Y en ese sentido, y ahora que yo ya dispongo de más tiempo, porque no cumplo más el rol de ministro nacional, que me absorbió todo el tiempo de los últimos 2 años prácticamente, podemos volver a armar aquel equipo que teníamos con Freddy, con toda la gestión, habiendo hecho los cambios que hicimos hasta el momento y con cambios que tenemos que hacer a futuro también, podemos ser ese equipo de tormenta para lo que se viene y para también darle fin a las obras que están iniciadas y comienzo a todo lo que se necesita. Y no solamente a la obra, que también eso es importante, al sostenimiento de todo lo que conseguimos durante estos años, porque cuando el candidato Sánchez habla de que el Estado municipal está sobredimensionado, copiando de alguna manera el discurso nacional, tiene que decirnos, bueno, cómo lo recorta y quiénes son los que se van a ver perjudicados. Porque en realidad él dice, este gobierno tiene el 100% más de empleados que el gobierno que lo antecedió hace 20 años atrás. Sí, también tenemos un sistema sanitario muchísimo más complejo, tenemos 3 casas de los abuelos que antes no existían, tenemos natatorios municipales que antes no existían, estamos por inaugurar en los próximos meses diálisis en General Pinto, que va a ser el primer centro de nefrología y diálisis municipal de toda la región sanitaria, Oncología, no teníamos terapia intensiva, no teníamos diagnóstico por imágenes, había solo 5 especialidades médicas, hoy tenemos 3 especialidades médicas. Bueno, eso es el Estado. Y para prestar servicios hay que incorporar personal, porque podemos hacer habitaciones y tener más camas, cosa que también hicimos, pero si tenemos más enfermos, no tenemos más enfermeros que ahora ya no limpian más los baños, como ocurría hace 20 años atrás, porque ahora los enfermeros hacen de enfermeros y las mucamas hacen de mucamas, y tenemos una cocina más grande porque es más grande el hospital, y tenemos más cocineras porque hay que darle de comer a más cantidad de pacientes. Entonces, nosotros podemos explicar por qué crecimos. Él no puede explicar cómo va a achicar el Estado sin afectar los intereses de quienes hoy prestan servicio al Estado, y achicando el Estado, cómo perjudica a la sociedad. ¿Qué es lo que va a restringir? Bueno, esta es la pregunta a la que él tiene que empezar a dar respuesta en los últimos días. Yo se las estoy haciendo públicamente porque me parece que la sociedad ya en este último tiempo, más que eslogan de campaña, merece propuestas de campaña. Bueno, va a reducir el Estado municipal, en qué áreas, de qué manera y cómo va a afectar eso a la sociedad, tendrá que ser la pregunta que se hagan los vecinos para saber si van por este nuevo camino, que es bastante improvisado, a tal punto es improvisado que terminó siendo candidato hace 2 meses y medio atrás, ¿no? Bueno, podríamos también preguntarle quiénes lo van a acompañar en determinados lugares que son estratégicos para la gestión, ¿no? La última pregunta tiene que ver con esto. En caso de
que se ve la eventualidad del triunfo del oficialismo del que usted forma parte, además de lo conocido de ustedes, ¿para qué cree que sirvió esta reacción que les produjo el resultado de las PASO? Mirá. Perdón, ¿cómo los va a encontrar el 11 de diciembre? Mucho más conscientes, mucho más conscientes de que el gobierno tiene que seguir siendo de puertas abiertas. No podemos tener una actitud que de alguna manera, producto de la pandemia, pero post pandemia se sostuvo, que es alejado de las instituciones intermedias, alejados de la sociedad, escuchando poco, hay que oír más, hay que escuchar más, hablar menos. Yo creo que nos encuentra con una muy buena experiencia, que es una buena cachetada en el momento oportuno, que hace muchos años que no teníamos. Bueno, recogimos el guantazo y creo que estamos preparados para ser mejores los próximos 4 años. En el mundo del regalo, seguro compras bien, porque tenemos de todo, para todos los gustos y al precio más conveniente. El mundo del regalo, frente a la plaza en General Pinto.